Y como siempre les digo, lo hacemos de la mano de los mejores. Menudo grupo tenemos hoy en la mesa de análisis aquí en Tu Dinero Nunca Duerme. Empiezo por mi izquierda, Manuel Llamas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Muy bienvenido un domingo más a la sintonía de radio de Tu Dinero Nunca Duerme, igual que Domingo Soriano. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Qué tal se presenta el día? Pues bastante bien, ¿no? Yo creo que interesante el tema que traemos para el análisis en el día de hoy, ¿no es así? Luis Alberto Iglesias, Luigi, Luis Value Fer, School. un placer estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos y van a oír ustedes enseguida ya a alguien conocido, un clásico del programa, podríamos decir, Francisco Javier Rodríguez de Aquil, del equipo de Amiral Gestión. ¿Cómo estás? Encantado, como siempre. Un placerazo tenerte aquí con nosotros para un tema interesante y un tema yo creo que importante. Pero si ya estamos todos, comenzamos. Y es que digo que comenzamos porque llevamos más de 20 programas desde que arrancó Tu Dinero Nunca Duerme aquí en la sintonía de radio y no recuerdo ninguno en el que no mencionáramos los fondos de inversión, pero no le hemos dedicado ningún programa específicamente a este producto, a los fondos de inversión, a sus diferentes modalidades, a cómo analizarlos para saber cómo sacarles rentabilidad, a la realidad de los fondos en España, a la realidad de los fondos en otros países. Quizá lo más importante es cómo identificar los fondos que son más económicos, más rentables y que más se adaptan a nuestros intereses. Actualmente, por darles solamente algunas cifras, el patrimonio invertido en fondos de inversión en España alcanza, a datos de abril de este año, los 269.000 millones de euros, habiendo crecido un 4% desde enero, en lo que va de año. Curiosamente, el volumen invertido crece, mientras que el número de participantes ha caído en 500.000 de inversores desde principios de año. Quizá culpa de ello lo tengan los malos resultados que ofreció la renta variable a finales del año pasado, o que más del 90% de los fondos disponibles en España no logren batir a sus propios índices. Pero de todos estos datos es de lo que vamos a hablar en el día de hoy para aclararnos y tener bien cristalino en nuestra cabeza y en nuestros ojos cuáles son los fondos que más nos pueden interesar a la hora de tomar nuestra decisión de inversión. Y para poder tomar esa decisión de inversión de forma responsable, qué mejor que escuchar el análisis de Manuel Llamas. Manuel Llamas, ¿qué tal? Tiempo de tu lección. Y digo tiempo de tu lección porque, como estábamos comentando, la industria de los fondos de inversión ha crecido mucho durante estos últimos años en España, pero queda mucho camino por delante. Y mi pregunta para tu lección ¿es así o nos estamos equivocando? Pues mucho no, yo diría que muchísimo camino. Los españoles en general ahorran poco y ahorran mal. En términos de renta disponible, las familias españolas apenas consiguen ahorrar el 5% de sus ingresos, la peor situación de toda la zona euro y la segunda peor a nivel europeo, tan solo por detrás de Reino Unido. Este 5% de ahorro, es decir, 5 de cada 10 euros que ingresa una familia media en España, queda muy lejos, por ejemplo, del 12% de media que registra la zona euro, del 18% que registran Suecia o Alemania, tal y como revela el informe Las cifras del ahorro y la inversión en España, elaborado por el economista Javier Santa Cruz y publicado por Value School. Y la razón de esta baja tasa de ahorro, desde mi punto de vista, se debe básicamente a dos factores. Por un lado, el aumento del consumo. Parece que volvemos un poco a las andadas, ya que numerosas familias empiezan a vivir una vez más por encima de sus posibilidades reales. Y en segundo término, la alta presión fiscal que soporta el contribuyente medio. Muchos no lo saben, pero los españoles trabajan la mitad del año para el Estado, es decir, para pagar impuestos. Esto significa que una vez pagado el IRPF, las cotizaciones sociales y el resto de impuestos indirectos, un mileurista gana en realidad, una persona que ingresa 1.000 euros netos en su cuenta, gana en realidad cerca de 1.600 euros al mes. Y le quedan limpios apenas 800 euros tras cumplir todas sus obligaciones tributarias. Hacienda, en definitiva, se queda con la mitad de lo que ganas realmente. Pero es que además de ahorrar poco, como digo, los españoles suelen también ahorrar mal. Los españoles tan solo cuentan con 270.000 millones de euros invertidos en fondos de inversión domésticos. Como bien comentabas en tu introducción, Luis Fernando, cerca de 10,7 millones de partícipes en total existen en España de fondos de inversión. Se trata de una cuantía muy pequeña, apenas el 25% del PIB, si se compara con la inversión en fondos que existe
en otros países ricos. La mayoría del ahorro de los españoles se encuentra básicamente en depósitos y en ladrillo, en la compra de vivienda. Y dentro del ámbito de los fondos, tan solo 90.000 millones aproximadamente se destinan a renta variable nacional e internacional, que es la que precisamente ha ofrecido una mayor rentabilidad media a largo plazo. Y para muestra, un dato. El 43% de los fondos comercializados en España obtuvieron una rentabilidad media inferior a la inflación en los últimos 20 años, perdiendo así poder adquisitivo. Entre otras razones, porque muchos españoles confían en los fondos de renta fija a corto plazo, cuya rentabilidad es casi nula, y también, además, por la fuerte concentración de los fondos. La inmensa mayoría de estos están en manos de entidades financieras. Datos. Solo un 8% de la cuota de mercado de fondos de inversión está en manos de gestoras independientes, mientras que la cuota de las aseguradoras apenas alcanza el 5%. La primera gestora no bancaria o extranjera aparece en el puesto 14, con un 1,4% de cuota de mercado. Y la primera gestora independiente aparece en el puesto 26 del ranking de gestoras con mayor volumen, con menos del 1% de cuota de mercado. En definitiva, y respondiendo a tu pregunta inicial, la respuesta es sí, un sí categórico. Hay mucho camino por recorrer en materia de fondos de inversión en España. Primero, porque el perfil medio de los españoles hace que los ahorradores se decanten por productos de muy poca rentabilidad. Y en segundo término, porque la industria cuenta con importantes deficiencias estructurales que perjudican a los partícipes y que estoy convencido de que nuestro invitado de hoy nos ayudará a comprender. Bueno, Manolo, pues ahí queda esa lección. Hablabas de esos 900.000 millones en depósitos y cuentas corrientes. De todas maneras, para aquellos que todavía les cuesta mucho tomar esa decisión, mover, dejar de tener ocioso el dinero, pues oye, vamos a darle una alternativa con los amigos de Facto Pharma Factoring. Y tiempo de la pizarra de Domingo Soriano. Domingo, yo creo que la pregunta de hoy para ti, para tu pizarra, es muy sencilla, no sé si tan fácil de contestar. ¿Qué es un fondo de inversión? Bueno, es relativamente fácil, que es un fondo de inversión. Aunque estas cosas que parecen muy sencillas, luego definirlas, esto es como la belleza, ¿no? Vamos a contarlo cuando decíamos, pero vamos a hablar hoy de fondos de inversión. Si llevamos 20 programas hablando de fondos de inversión, ya, pero es que no hemos hablado específicamente y dando las diferencias con otros productos de lo que es un fondo de inversión. Y la definición de estas cosas así tan amplias luego parece más complicado. A ver, un fondo de inversión, yo siempre digo que nos fijemos en las palabras porque muchas veces sí que quieren hay más detrás de esas palabras que muchas veces no pensamos en ellas de lo que parece. Pues un fondo de inversión es efectivamente un fondo donde numerosos partícipe también es una palabra que nos da un poco una idea de qué es lo que hacen los clientes de un fondo de inversión, que es efectivamente tener una pequeña parte de la propiedad de las acciones o de los activos en los que está invertido ese fondo. Porque al final un fondo es eso, un producto de inversión colectiva en el que muchas personas confían su dinero a una gestora que puede ser, pues decía antes Manuel, de un banco, de una entidad financiera, gestoras independientes, aseguradoras, y numerosos partícipes confían su dinero y la gestora coge el dinero de todos esos partícipes y lo invierte en el producto que determine. Pues puede ser renta variable, renta fija, innumerables opciones. Entonces, quizás la pregunta, yo creo que esto más o menos sí que aunque es cierto que no hemos dado una definición exacta, como hemos hablado tanto, yo creo que más o menos la gente sí se lo imagina, es ¿por qué invertir en un fondo de inversión o no? Frente a las alternativas. Por ejemplo, me planteo un fondo de inversión variable, puede haber alguien que diga, ¿para qué me voy a meter en un fondo de inversión para ir a la bolsa si puedo ir yo directamente a la bolsa? Bueno, pues esa quizás sea la pregunta. Y hay ventajas y desventajas. Las ventajas de un fondo de inversión. Pues, en primer lugar, te permite acceder a determinadas inversiones a las que a lo mejor tú como particular no puedes acceder. O puedes acceder, en teoría, puedes comprar acciones de una compañía, pero evidentemente el peso que va a tener ese fondo de inversión, la capacidad incluso, en muchas ocasiones, de influencia en una empresa, si un fondo de inversión tiene una determinada porcentaje, o la decisión sobre qué empresas vas a invertir o no, pues para un fondo de inversión que está profesionalizado, tú estás confiando en un gestor, tiene una serie de ventajas respecto del particular. También hay una ventaja interesante que a mí me gustaría que hablásemos mucho hoy, que es el tema de la fiscalidad. Es decir, cuando un partícipe entra en un fondo de inversión y el fondo de inversión se va moviendo entre diferentes alternativas, pues si hablamos de fondo de renta variable entre diferentes empresas, ese fondo no paga por los beneficios que puede ir obteniendo durante el tiempo en que el partícipe está
está dentro del fondo, con lo cual tú te tiras 20 años dentro de un fondo de inversión, vas comprando y vendiendo en muchas ocasiones con beneficios y no pagas impuestos hasta que retiras tu dinero cuando te vas 20 años después. Si eres tú el que compra las acciones de forma individual, cada vez que vendes unas acciones con ganancias sí que tienes que pagar en ese momento, con lo cual a mí me parece una de las mayores ventajas. Y luego la tercera gran ventaja, evidentemente, que sería confiar en un gestor frente al miedo de decir, oye, yo no tengo los conocimientos adecuados como para meterme en ese fondo. En un gestor o en una política de un fondo, porque también puede haber fondos pues pasivos, de digamos la política que siga ese fondo. ¿Por qué no invertir en ese fondo? Pues simplemente las dos pegas frente a la inversión directa e individual en bolsa. En primer lugar, evidentemente, los costes, las comisiones. Invertir en un fondo tú tienes que pagar a la persona a la que le estás confiando tu dinero. Y en segundo lugar, pues que el fondo tú no eres el que decides. Tu única decisión es entrar en un comienzo y a partir de ahí confiar. Si a ti te parece que se está haciendo mal, que no están siguiendo la política o lo que te habían vendido al principio, estás atrapado. O vendes, en ese caso a lo mejor con pérdidas, o simplemente tienes que confiar en que la cosa mejorará. Qué manera de dar lecciones, la de Domingo Soriano con su pizarra. Además, Luis, en Value School, recuérdame cómo se llama el curso que da este señor en Value School. Bueno, se llama La economía en 10 lecciones y termina hoy. Llevamos desde el mes de... Bueno, ha terminado esta semana, perdón. Termina esta semana. Llevamos desde el mes de enero con él, o sea, es un éxito. Bueno, pero es una suerte de economía para no economistas, ¿cierto? Cierto, es el curso que a todos nos habría gustado recibir. Pues fíjate y escucha muy bien porque el Libre Mercado y Estrategias de Inversión han creado en exclusiva para todos nuestros oyentes y lectores un programa financiero para no financieros. Un curso 100% online con una duración de hasta 6 meses que te permitirá completar las lecciones diarias estés donde estés, desde tu móvil, tablet u ordenador. Si dedicas unos minutos cada día verás cómo crece tu conocimiento respecto a la gestión de patrimonio financiero. Si quieren más información y poderse poner en contacto para cursar este fantástico curso de Libre Mercado y Estrategias de Inversión, pueden llamar al teléfono 91 523 97 22, repito, 91 523 97 22, pida información de tu curso de inversión y gestión patrimonial. Ahora, unos consejos rápidos y volvemos enseguida. Hola, soy Beltrán Parajes de Advalor y yo también escucho Tu dinero nunca duerme. Con Luis Fernando Quintero. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva indexada. Hola, soy Gonzalo Recarte de Cobas y escucho Tu dinero nunca duerme. Eso vaya por delante. Pero, claro, como ha comentado Manuel, resulta que un gran porcentaje, que a lo mejor es 95 de cada 100, es decir, o 9 de cada 10, es decir, una gran mayoría, resulta que después de descontar gastos, comisiones de los que hablaremos aquí, porque luego quiero preguntar a Francisco acerca de comisiones y cuáles son las esperables en un fondo de los normales, ¿no? Descontando la inflación, impuestos, resulta que el partícipe, el inversor que tiene el dinero ahí, no gana dinero. Al cabo de un largo plazo pues normal de 10, 15, 20 años sale, digamos, perdiendo dinero. Entonces yo le quería preguntar a Francisco que por qué, a qué se debe eso, que la mayoría de estos fondos de inversión que nos venden, que podemos conocer por publicidades, la web, no ganan dinero y qué hacen los que sí lo ganan, porque, insisto, es un porcentaje pequeño, pero a verlos, como dicen en Galicia, haylos. Bueno, argumentos súper interesantes, porque aquí tengo en la mente muchos datos y muchos matices también sobre ellos, ¿no? Yo creo que en España vemos un fenómeno que sucede no solo aquí, sino que yo trabajé unos años en Italia y en Italia es igual. En muchas partes de Europa hay un fenómeno que se basa en la bancarización del ahorro. Y la bancarización del ahorro es un problema porque cuando ese ahorro viene invertido en canales o en productos con ciertas características que son poca profesionalización, poca flexibilidad geográfica y además poco tiempo para dedicarte realmente a un análisis profundo de ellas, entonces ahí derivan todos estos malos resultados de los que hablamos, ¿no? No creo que sea el objetivo del programa y quiero poner esto como primera cosa, el demonizar un sector u otro, pero sí creo que es importante que sepamos
que el cliente muchas veces está huérfano, ¿no? O sea, el cliente no solamente, y en mayor medida, aquellos que tienen un perfil conservador, sobre todo, ¿no? Porque el del perfil conservador generalmente es un cliente que busca y que confía mucho en un gestor históricamente conocido por él, por su ámbito familiar, ¿no? Cuando en realidad en el mundo de las inversiones, sobre todo en fondos, hay cada vez mayor competencia, hay cada vez mayor calidad y hay cada vez en estos países que donde la jurisdicción es bastante conveniente, como lo apuntaba Domingo antes, el tema toda la fiscalidad en España, donde hay cada vez mayores posibilidades para que ese dinero te rinda mucho más, ¿no? En el largo plazo. Entonces, yo creo que los gestores que históricamente han obtenido rentabilidades mejores al mercado cuentan con características además muy lineales, ¿no? Si los metemos todos en un saco, vemos que son, por ejemplo, gestores que se juegan su propio dinero en los productos que gestionan, y no solamente porque hagan una transferencia al fondo que gestionan, sino ¿sabes por qué? Porque la gran diferencia de esto es que tú cuando estás analizando una compañía, quiero decir no solamente para comprar sus acciones, sino toda la estructura de capital, estructura de deuda, porque incluso puedes comprar los bonos de esa compañía, tú tienes flexibilidad para pasarte 3 meses analizándote esa compañía. El problema de la no independencia es que tú tienes un comité de inversiones semanal, quincenal o mensual que te exige a ti resultados. Y resultados en términos de análisis, no en términos muchas veces cuantitativos, ¿no? Sino decir, oye, ¿cuántas compañías has visto hoy? ¿Qué rotación ha tenido tu cartera? Porque nosotros trabajamos con 3 o 4 brokers que nos están pidiendo mayor transaccionalidad. Esto es un tema que podemos hablar en otro programa incluso. Y eso es un problema, es un conflicto de intereses. Y el conflicto de interés que tiene la entidad con el inversor final. Entonces, la independencia yo creo que te da la capacidad para ir mucho más allá y para decir, oye, llevo 3 meses en esta compañía, no invierto porque la conozco bien y estoy seguro de lo que estoy haciendo, o sí invierto porque luego de 3 meses me he dado cuenta que hay una ventaja competitiva, que hay una barrera de entrada sostenible del tiempo, lo que sea, ¿no? Por hablar de fundamentales y de value que nos gusta tanto. Independencia. Luego también creo que esta es una industria en la que los resultados, y lo vemos nosotros desde Admiral Gestión, y ha sido así, los resultados te llegan después de haber obtenido, o sea, los resultados a nivel de volumen, te llegan después de haber obtenido muy buenos resultados. Y yo creo, De muchos años. Durante muchos años, evidentemente, ¿no? Entonces creo que la estructura de una gestora responsable tiene que estar siempre abocada a tener un equipo de inversiones muy amplio. Un equipo de inversiones muy amplio, no solamente en cantidad de número, sino que esa gestora yo creo que tiene la responsabilidad de ir aumentando su círculo de competencia en la medida en la cual vas creciendo. Porque yo creo que aquí hay muchos casos, históricamente lo hemos visto, de gestoras que han muerto un poco de éxito, ¿no? ¿Qué significa morir de éxito? Que cuando tú gestionas un patrimonio de 1.000 millones como gestora, eres una boutique pequeñita, y pasas en 2 o 3 años a gestionar 10.000, si tú no tienes una estructura que está preparada para eso, evidentemente tú estás sacrificando la rentabilidad de los productos por la rentabilidad del proyecto. Y esto es así, no es algo que esto está empíricamente demostrado, porque a medida que tú gestionas más volumen, se te dificulta más colocar ese nuevo dinero. ¿Y eso por qué es así? Porque aquí creo que alguna vez lo hemos comentado y es algo que se escucha muy a menudo. ¿Por qué es más difícil obtener rentabilidad siendo grande que siendo pequeño? Bueno, ahí hay un matiz. Tú puedes ser muy grande, pero si tus estructuras también son muy grandes y tú tienes un círculo de competencia muy afinado sobre los distintos activos que estás siguiendo, bueno, no le veo mayores problemas y sin embargo los hay, porque el problema de los volúmenes es que tienes que estar invertido. El problema de gestionar 100.000 millones en comparación con gestionar 5.000 es que tú no puedes tener en caja 60.000 millones. ¿Me entiendes? Tú tienes, si eres un gestor activo, pues si eres un gestor activo que te cobra una comisión media, que antes ustedes sacaban el tema, te cobra una comisión media, no lo sé, del 1,5, 1,6 en renta variable, evidentemente tú tienes que poner a trabajar ese dinero. Yo aquí hago un matiz de nuevo de los varios que vamos a hacer hoy, porque yo creo que el estar líquidos, por ejemplo, hoy en un contexto de mercado como el actual, el tener mucha liquidez es una decisión activa.
O sea, por ejemplo, nuestros gestores prefieren hoy tener casi el 50% de liquidez sobre nuestro fondo de renta fija pura, por ejemplo, que ya hemos tocado aquí, antes que estar invertido en binomios rentabilidad-riesgo un poco que no se adaptan al perfil de calidad que buscamos. Ese es el matiz. Pero bueno, quiero decir, si tienes 100.000 millones en una situación normal de mercado, a ti se te complica mucho más, estás mucho más obligado a invertir, a buscar opciones de inversión. Y eso acortas los tiempos, evidentemente, porque no... Entonces, claro, ese es el gran riesgo, ¿no? Pero eso es tan así, Francisco, que se puede hablar directamente de una relación de calidad de gestión, cantidad de dinero invertido. Es decir, queremos darle herramientas a nuestros oyentes para que puedan ser capaces de identificar qué fondos les pueden venir mejor y cómo identificar fondos buenos, fondos que te obtengan una rentabilidad. Hablaremos luego del track record, me imagino, o de otras, del skin in the game de los propios gestores. Pero esto yo creo que puede ser algo interesante, ¿no? Si ves que hay un fondo de inversión que te ha llamado la atención, pero que tiene 500.000 millones invertidos frente a otro que parece una boutique y que tiene solo 5.000, a lo mejor a ti te llama mucho la atención. Fíjate, este no se puede equivocar porque tiene muchísimo dinero invertido y a lo mejor en realidad estás obteniendo más rentabilidad en otros, ¿no? Yo creo que hay varias, o sea, ahí no hay un caso fijo en cada uno de los dos casos, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos casos de mucho éxito todavía de gestoras muy grandes, muy consolidadas. Y estas gestoras yo creo que han sabido aprovechar ese volumen para crecer en cuanto a círculo de competencia. Son gestoras que invierten en todo el mundo, gestoras que invierten en nichos de mercado, en mercados ineficientes, que te llegan a mercados emergentes donde otros, bueno, evidentemente no pueden llegar por estructura, por costes, por equipo, ¿no? Entonces creo que ese caso existe. Si queremos ser muy pragmáticos con esto, nosotros que seguimos a fondos que hacen competencia a nuestros productos también y que son fondos que han crecido sobre todo en este ciclo de mercado donde hemos visto que quien no haya ganado dinero durante los últimos 10 años estando invertido, por ejemplo, en bolsa americana, algo ha hecho muy mal o ha estado corto o algo ha pasado. Pero las rentabilidades en la última década han sido espectaculares, ¿no? Si sacamos del binomio el 2008 comprando ya a precios descontados en 2009, ¿no? Nosotros lo que vemos es que productos que han crecido mucho en volumen han sacrificado rentabilidad. Yo no podemos poner nombres aquí porque no es la idea, pero evidentemente yo creo que es una tendencia. Mientras más creces y si ese crecimiento viene dado, digamos, por éxitos pasados, y eso está muy bien, pero tú no has aprovechado ese éxito pasado para acomodar o de alguna manera estructurarte para poder conseguir esos mismos resultados en el futuro, que es el gran reto de las gestoras exitosas, y lo vemos en casos independientes en España. A mí particularmente me gustan más los casos de crecimiento natural, de crecimiento ordenado. Y esto, como todo en la industria, hay matices también, porque fíjate que muchas de esas boutiques, y nosotros yo creo que nos metemos en ese mismo saco, somos en muchos casos muchos más caros, o sea, nosotros tenemos comisiones por encima de la media en productos de renta variable, pero es verdad que es que a nosotros lo que no queremos es convertirnos en un bicharraco, en un fondo o en una casa de 100.000 millones de euros en los próximos 5 años. Nosotros como partners del proyecto nos preocupamos por la rentabilidad, por supuesto, de la compañía, pero también de que nuestros partícipes puedan beneficiarse de un futuro positivo, ¿no? Porque si vives del pasado al final también arriesgas. Oye, Francisco, y por esto es por lo que las gestoras a veces toman la decisión de cerrar un fondo. Justo. Cierran un fondo, dicen, mira, en cuanto lleguemos a los 2.500 millones, se acabó, aquí no entra nadie. Esa Totalmente, es la razón. Claro, evitar crecer tanto que te sea demasiado difícil generar rentabilidad para tus partícipes. Y ahí, sobre todo, en qué segmento estés invertido, porque fíjate que nosotros vemos cierres de fondos que, por ejemplo, invierten en pequeñas compañías europeas, y entonces ahí estás incluso más obligado a ser responsable con tu coinversor y decir, oye, el universo es el que es,
y yo puedo tenerle el porcentaje de exposición máximo por regulación, con lo cual, siendo responsables, yo cierro mi fondo en un patrimonio mínimo, ¿no? Máximo. Se han comentado varios puntos. A mí me gustaría hacer algunas aportaciones al respecto. Hablamos de fondos de inversión, pero cuando hablamos de fondos de inversión, y explicó perfectamente Domingo su naturaleza, etcétera, también hay que saber distinguir entre distintos fondos de inversión. Es un universo entero. Y básicamente los fondos de inversión se dividen entre fondos de inversión activos y pasivos. Los activos es donde hay un gestor detrás que establece, diseña y ejecuta una determinada estrategia de inversión mediante la selección manual de valores en los distintos mercados en los que opere ese fondo. Y luego está la gestión pasiva, que también hemos dedicado algún programa a ello, en donde consiste básicamente en ligarse, en atarse a un determinado índice bursátil y seguir su evolución. Por lo tanto, un índice bursátil que, como hemos comentado aquí en varias ocasiones, es apostar al crecimiento de un determinado país, de una determinada economía, dicen los amigos del Finicen siempre, del mundo. O del mundo, ¿no? Directamente. Y luego, entre gestión activa y pasiva, dentro de la gestión activa y pasiva, luego hay distintas tipologías de fondos de inversión. Tenemos los fondos de inversión monetarios, que es básicamente depósitos y deuda a muy corto plazo, es como si fuera un depósito básicamente. Fondos de inversión de renta fija, en donde incluimos deuda pública y deuda empresarial, deuda corporativa. Fondos de inversión mixtos, que combinan en distintos porcentajes variable, bolsa y deuda, ya sea pública o corporativa. Después tenemos los fondos de renta variable, que es inversión en bolsa, y aquí tenemos fondos de inversión variables nacionales, como puede ser bolsa española, internacionales, europea, norteamericana, global, sectorial, por materias primas, etcétera, y finalmente los fondos inmobiliarios, que es una novedad en España, que son las famosas SOCIMIs. Las SOCIMIs, los fondos inmobiliarios que directamente se dedican a comprar edificios y a sacarle rendimiento mediante el alquiler, y bueno, pues tú puedes participar de esas rentas. En cuanto a lo que ha comentado Francisco, me parece muy, muy interesante, porque una de las claves, o para mí las claves que diferencian los fondos de inversión tradicionales de los fondos de inversión activos de mayor calidad, para mí son tres factores. Por un lado, un poco en la línea que comentabas tú, Francisco, el cortoplacismo. Ahí, claro, el estar sometido como gestor a una dinámica de supervisión constante, donde tienes que dar, tú como gestor, tienes que rendir cuentas a tus superiores sobre la rentabilidad de tus fondos o la estrategia que sigues en tu fondo. No es lo mismo que ir de la mano de una serie de partícipes y, oye, han confiado en mí y yo decido mi estrategia de inversión a medio o largo plazo. El tema de cortoplacismo me parece muy, muy importante. Otro factor que creo que es importante es el skin in the game, es decir, jugarse el pellejo. Muchos gestores de fondos de inversión tradicional en el sistema financiero son gestores y cobran un sueldo bastante alto, como tiene que ser, porque gestionas un gran volumen de inversión, más luego un bonus en función de tu rentabilidad o tu objetivo de éxito, que no tiene por qué ser siempre obtener rentabilidad, sino a lo mejor conseguir volumen. Es decir, yo consigo captar más clientes para mi fondo y con eso cobro más. Pero muchas veces estos gestores no invierten su dinero, su patrimonio, el de su familia, el de sus amigos, en sus propios fondos. Y yo creo que ese es un factor importante. Y luego, por último, corrígeme si me equivoco, el efecto manada. Es muy difícil en la gestión tradicional, en la gestión de la industria, el llevar la contraria. Cuando tienes un objetivo cortoplacista y tus resultados no dependen, o tu sueldo... Es que eso está muy ligado, Manu, exactamente. O sea, las dos cosas que estás planteando, que son uno de los grandes problemas de los fondos de la industria, es que están ligadísimas. Si tú respondes no ante el cliente partícipe o ante tu propio patrimonio, sino que respondes ante una cadena de mando, pues es el jefe de la mesa de variable, que a su vez tiene, ¿no?, el director general de la entidad financiera. Entonces, claro, tú estás respondiendo ante gente que lo que dice es cuáles son los resultados que yo puedo presentar en el próximo informe trimestral de la entidad financiera, cómo nos está yendo. Y al mismo tiempo, claro, cómo
en el momento en que empiezas con ese tipo de dinámicas, yo ya no respondo al partícipe o a mí mismo o a esa visión del fondo a largo plazo, sino que respondo a otros intereses que son más cortoplacistas. Es lógico ese efecto manada. Porque claro, la frase esta, yo creo que ya hemos dicho, ¿no? A nadie le han despedido por comprar IBM. Esto lo decía Peter Lynch en los 80, ya no sería IBM, ya sería Apple. Cuando tú compras Apple, cuando todo el mundo está comprando Apple, y Apple se palma el 10% o el 15%, todos pierden. Claro, y entonces te llega tu jefe y te dice, ¿qué has hecho? Joder, es que Apple, ¿cómo lo íbamos a imaginar? Si era todo el mundo decía, y entonces como, bueno, sí, ¿qué le estará pasando? La gente dice, ¿qué le estará pasando a Apple? Tú compras una empresa pequeñita y que no quiere nadie y se desploma el 15% y te echan. Entonces, claro, ¿cómo no va a haber efecto manada? Es que tú estás, a ver, que es tu puesto de trabajo. Entonces, son las dos cosas son inseparables. Es un problema también de incentivos, ¿no? Claro. Aquí hay un dato interesantísimo que decías antes, Manuel, sobre la cantidad de porcentaje de ahorro en comparación con otros países, y sobre todo voy a mencionar el caso porque va en línea con todo esto que estamos comentando de Reino Unido. En Reino Unido, si tú quieres ir a vender fondos a Reino Unido, tú tienes que hablar con los asesores financieros del cliente final, porque el 85% de la estructura de comercialización de fondos del Reino Unido es a través de asesoramiento independiente. Todo lo contrario que sucede en España. Todo lo contrario, pero ojo, que yo creo que aquí, con todas estas iniciativas donde estamos sumando todos un poco el grano de arena, Luigi conoce mejor que nosotros todo el impacto que está teniendo la formación a través de la iniciativa fantástica de Value School, pero yo creo que España va hacia un modelo, evidentemente hoy estoy de acuerdo con que estamos todavía a medio camino o incluso empezando a andar, pero yo creo que esto es inevitable porque la gente ahora tiene mucho más canales de información, de comunicación. Evidentemente la historia hace que tengamos casos de horrores financieros y de caídas que la gente también de alguna manera va aprendiendo, no todos. Pero pongo el caso de Reino Unido porque yo creo que una de las cosas más importantes y la problemática principal que tiene el inversor final aquí es decir, ok, vale, yo entendí que es un fondo, entendí lo que me cuenta Domingo, entendí lo que me cuenta Manuel, incluso a nivel de tipo de fondos que hay, y yo más o menos conozco qué es la bolsa, conozco qué es un bono, perfecto, pero ¿cómo llego a ese gestor? O sea, ¿cómo llegó ese gestor? Porque Francisco me dice... filtras, ¿no? Claro, Francisco me dice independencia, equipo, estructuración, círculos de competencia, ¿vale? Pero eso, ¿cómo lo bajo? A la selección de producto. Entonces yo creo que el inversor final aquí en España, el problema de base creo que es que tenemos que dar confianza, y yo siempre, fíjate que nosotros desde Amiral Gestión no hacemos asesoramiento, no podemos legalmente, pero yo siempre empujo a que el cliente final, si nos escucha a nosotros, incluso se informe una segunda vez con su asesor de confianza, un asesor que tiene que ser formado. Evidentemente hoy hay muchos más filtros de los que había muchos años anteriores, porque hoy para ser asesor financiero tienes que tener un certificado que se llama EFPA, que lo podemos hacer todos nosotros, ¿eh? Pero digo, no por quitarle complejidad, sino que para cultura financiera está abierto a cualquier persona. Entonces, eso es un punto neurálgico dentro del proceso de independencia financiera futura de la gente, de mejoras futuros de patrimoniales. Pero, cuidado, Francisco, que cuando se habla de asesor, yo creo que una pieza clave que creo que conviene resaltar, porque mucha gente se equivoca cuando habla de asesoramiento, etcétera. El ahorrador medio en España, yo creo que algo ha cambiado, porque la crisis ha hecho efecto y una de las consecuencias que es quizá esto. Pero la inmensa mayoría de españoles pensaban, erróneamente, que el director de su sucursal, o más aún, claro, el oficinista que está repartiendo billetes en el banco, en su entidad financiera, y el que a la que va cada 2 por 3 a sacar dinero o a pagar una factura, es su asesor. Y no es... Piensa que es su amigo. Bueno. Es que puede llegar a eso ya entramos a otra historia. Pero independiente de todo, muchos confían o piensan que ejercen de asesores financieros, cuando realmente lo hacen son comerciales, que es una cosa diferente. No, yo creo que, fíjate, yo creo que lo hacen, y creo que en la gran mayoría de los casos lo hacen con buena voluntad, y que
el problema es el esquema de incentivos que tiene, lo que hemos dicho muchas veces. Es muy fácil pensar que es bueno lo que a ti también te conviene, y además es lógico, y en la entidad te dicen, oye, estos fondos son buenos, y tú los ves y vas a jornadas de formación en las que te dicen que están bien. Es decir, yo creo que tratan de ser asesores, tratan de hacerlo con buena voluntad, pero hay una mezcla de incentivos perversos, de acceso solo a determinados productos, porque claro, es que a lo mejor hay un tipo sentado en la mesa del banco que dice, joder, a mí me encantaría ofrecerle otra cosa a este cliente, pero no puedo porque es que dentro de mi entidad solo tengo estos productos. Entonces, la mezcla de malos incentivos, desconocimiento en algunos casos y acceso solo a los productos limitados que te ofrece tu entidad. Bueno, y un dato clave dentro de ese abanico limitado, y creo que es importante señalarlo, hay que recordar que todas las entidades financieras, como es lógico, tienen una política de comercialización. Claro. Y por lo tanto hay una estrategia, y lo que se dice al personal de la entidad financiera es: usted, fulanito, director de la sucursal X, me tiene que vender tantas hipotecas este mes o tantos fondos de inversión de estas características. Y es así. Yo creo que se les paga por claro, eso. es que a eso me refiero. Por eso digo que los incentivos ahí son clarísimos. Yo sí que estoy con Francisco en que uno de los problemas con los que se encuentra mucha gente, sobre todo en España, es esa forma de cómo entro en el escaparate para ver todo y para poder tomar una decisión. Es decir, para saber si he oído hablar a Francisco en la radio, en Tu Dinero Nunca Duerme, de Amiral Gestión, donde me informo de cuáles son los productos que tiene y cuál me puede interesar más. Claro. Si he visto o he oído hablar a los amigos de Finicens, igual en Tu Dinero Nunca Duerme, lo digo porque como aquí hablamos de todos, los independientes y los buenos, pues ¿dónde pueden ir a acudir a ver las características? Y esto pasa, yo creo que en esta mesa no engaño si digo que nos ha pasado a todos. Oye, que escuché vuestro programa y quiero tomarme... Pero ¿cómo me entero efectivamente de que este fondo del que me han hablado, o este del que habéis hablado vosotros, o aquel es el que más me conviene? Entonces, démosle herramientas. ¿Cómo pueden empezar a dar esos pasos para poder conocer? ¿Cómo filtrar entre buenos y malos? Hay que buscar la información por Internet, se puede llamar directamente a los fondos a pedir información. ¿Y cómo filtrarlos? ¿Cómo identificarlos? Sí, puedo decir solo una cosa. Ahora, Francisco, sí, por favor, que nos explique exactamente eso. Pero fíjate, yo no solo les diría ahora que utilicen estas herramientas que da Francisco, sino que lo hagan de forma obligatoria. Es decir, que nadie se haga cliente de un fondo de inversión, ni tampoco porque lo esté oyendo aquí. Es decir, cuando nosotros decimos que la gente se tiene que preocupar, es verdad. Nosotros aquí podemos dar una serie de consejos. Podemos decir, nos gusta más este tipo de inversión, nos gusta más este tipo de fondo, nos gustan estas características. Pero cuando todos mis amigos al final siempre me dicen, ya, pero ¿en cuál? Y les digo que no. Que o te lees las páginas que te estamos hablando, o te metes, o estás un par de horas en tu casa, un sábado y un domingo, dedicándole tiempo a esto, o no lo estarás haciendo mal, incluso aunque cojas el fondo que yo te digo que es el mejor fondo de España. Entonces, no solo que utilicen, o sea, que digamos, las herramientas sí, pero además que sea obligatorio, que no piensen solo, como he oído en Tu Dinero Nunca Duerme tal nombre de un fondo y dicen que no está mal, voy a meter ahí. También sería un error. La verdad, Domingo, de eso es que mira, hay gente que le interesa formarse y hay gente que no. La verdad que eso, yo por ser completamente transparente, porque todos tenemos un círculo de familia, amigos y también das consejos, ¿no? Vamos a llamarlo así, a ese nivel, no a nivel de producto, sino a ese nivel un poco estructural, ¿no? De filosófico, de decir, oye, ¿quién eres? Eso lo tocamos en uno de los programas pasados, ¿me acuerdo? ¿Quién eres? Conócete, ¿cuál es tu horizonte? ¿Cuándo necesitas ese dinero, no? Hay muchísima bibliografía también. O sea, aquí pudiésemos hablar de algunos libros que te hablan de behavioral finance, o sea, de inteligencia emocional, ¿no? Porque está Kahneman, y muchas de esas cosas las hablaba también el mismo Bogle, ¿no? Que siempre defendió el tema de los altos costes. Bogle decía, cosas como de mucho sentido común. Uno se lee un libro de Bogle, cómo invertir de manera inteligente en fondos de inversión y te queda todo el libro, o sea, lo entiendes todo el libro, pero yo como herramientas vamos a bajarlo lo más que podamos. Mira, yo cuando invertí y cuando empecé a informarme y a ser inversor un poco final, lo hice a través de una herramienta que hoy en día está mucho más desarrollada que en ese momento, que es Morningstar. Y Morningstar, para mí, es uno de los providers de mayor potencia, seriedad y también a nivel de plataforma fáciles de utilizar. Morningstar, lo que pasa es que
tienes que conocer los ratios que vayas a filtrar de Morningstar, qué significan. O sea, estás enterado de qué significa un ratio de Sharpe, sabes lo que es un tracking error, sabes lo que es un active share. O sea, esas son cosas, vienen todas en inglés. Entonces, claro, para el inversor final, quien quiera, por eso lo segmento, ¿no? Quien quiera informarse y quien quiera hacer su propia construcción de cartera en base a conocimientos, en base a lectura, en base a formación, yo creo que eso es una herramienta muy fácil de utilizar. Y ojo, quien considere que no tiene tiempo, que no tiene el interés, porque esto no es para todo el mundo, ahí es donde entramos en la necesidad de no preguntarle a tu amigo, porque tu amigo seguramente tiene una necesidad de capital distinta a la tuya, o tiene un perfil de riesgo, una capacidad para asumir la volatilidad también distinto. Cuando el mercado cae un 16, él compra y a ti te da dolor de estómago y vendes. Entonces, claro, es muy distinto que te recomiende un fondo. Por eso es verdad lo que dice Domingo, es muy difícil dar un nombre de un producto, ¿no? Yo creo que eso sería más o menos la parte un poco pragmática. A mí me gustaría señalar que muy pronto vamos a publicar en el canal de YouTube de Value School una conferencia con Fernando Luque de Morningstar, donde nos explica cómo hacen los ratios de analista, de gestora, de empresa, de fondo, y va a estar todo explicado una clase magistral de 1 hora y media con un montón de información. Pero no me gustaría, y ya estamos en el último tramo, vamos a repasar, por favor, Francisco, las comisiones que ha hecho hincapié antes Domingo. Yo te voy a decir algunas y tú vas a explicarme pues de qué va cada una y en qué rango puede estar. Por ejemplo, la primera y más grande será la comisión de gestión, entiendo yo, que es lo que se lleva, el dinero que cobra el gestor por mover ese dinero. ¿En cuánto estamos hablando en España en este momento de una gestión activa y una gestión pasiva? Bueno, yo, si me permites, sí, Luigi, voy a explicar, antes de darte un número, te voy a decir, la comisión de gestión es lo mismo que te cobra el médico por la consulta. De acuerdo, vale, okay, claro, sí. O sea, con lo cual, digamos que ese es el trabajo del gestor. La comisión de gestión no quiere decir otra cosa, sino cómo, qué te cobro, el talento del gestor. Claro, qué te cobro yo por seleccionar, por manejar, ¿no? La comisión máxima para un fondo de renta variable en España, pero fondo español de ISIN ES, ¿no? Para irnos abajo, es un 1,8, me parece. 1,8. Un 1,8% de renta variable. Desconozco los de renta fija, porque los de renta fija han bajado muchísimo luego con toda esta política de tipo a cero, ¿no? Pero bueno, evidentemente el fondo de renta fija te cuesta mucho menos que el de renta variable. Oye, ¿y esto de la comisión de éxito que yo he oído, en qué consiste? Eso es interesante porque luego generalmente lo tienen solo los fondos de gestión activa, evidentemente, porque ¿qué quiere decir éxito o performance? Como puedan ver por allí, que tú la comisión, el gap de rentabilidad, o sea, la rentabilidad que genere superior al índice de referencia que hayas establecido para el fondo, tú sobre ese, me sale la palabra en inglés, gap, o sobre ese diferencial, efectivamente, cobras una comisión. O sea, si tú bates al mercado, ya yo te cobro una comisión de gestión por gestionar, ¿vale? Esa la vas a pagar siempre. Pero si además yo bato al mercado, digamos, en un 10%, yo sobre ese 10% te voy a cobrar, generalmente las comisiones de éxito en España se encuentran en un 9%. De un 9 a un 15, puede ir hasta el 20, pero de un 9 a un 15. Te voy a cobrar sobre ese diferencial. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que mucha gente lo interpreta diciendo, oye, qué caro es este producto que tiene incluso comisión de éxito. Pero es que si tienes comisión de éxito, si estás pagando comisión de éxito, quieres decir que tú estás generando alfa. Y generar alfa quiere decir que estás haciendo lo mejor que el típico ETF, que el fondo indexado. Que no solo has recuperado, no solo has mantenido tu patrimonio, sino que le estás ganando un buen dinero, más incluso que el fondo de referencia. Lamentablemente, Francisco, nos estamos quedando sin tiempo, pero te animo a que te quedes porque vamos a seguir hablando de fondos, esta vez de gestión pasiva, con nuestros amigos de Finicens. Y saludamos ya en la mesa de análisis de Tu Dinero Nunca Duerme a Felipe Moreno. Felipe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Y a Giorgio Semensato, director CEO de Finicens. Felipe Moreno, director de Desarrollo de Negocio. Ambos de Finicens. Giorgio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Fíjate que estábamos hablando de fondos de inversión. Lo comentábamos al principio. Anda, que no hemos hablado de fondos de inversión en Tu Dinero Nunca Duerme, pero nunca le habíamos dedicado un programa a este producto que tanto nos gusta, ¿no? En Tu Dinero Nunca Duerme, aunque
aunque siempre decimos, y con Fininvest lo aprendimos y lo acuñamos, los buenos fondos de inversión, la gestión independiente, ya sea activa o pasiva, pero siempre decimos que independiente. Yo, Giorgio, querría comentaros unos datos. Según los últimos datos recogidos por Inverco, correspondientes al mes de abril, los fondos de gestión pasiva son los únicos, junto a los de retorno absoluto y renta variable nacional, que vieron reducido su patrimonio en el mes, con caídas de 638, 121 y 69 millones respectivamente. ¿Por qué creéis que ha sucedido esto? Y, en vuestro caso, ¿ha sucedido esto o lo contrario? Sí, empecemos por decir que ese dato no es correcto en el sentido de que en el sentido de que la categorización que hace Inverco de los productos de gestión pasiva, tal como la llaman ellos, no se refiere exclusivamente a los productos de gestión pasiva de verdad, es decir, a los productos indexados, con lo cual meten en el mismo saco muchas cosas. Productos indexados y otros que no lo son. Y otros que no lo son, con lo cual esa referencia es incorrecta. Nosotros tenemos muy buena relación con Inverco, con su presidente Aldama, de hecho nos entregó un premio como mejor empresa de Welltec y somos perfectamente conscientes, tal como lo son ellos, de ese fallo, ¿no? Y de hecho, públicamente han abierto un proceso también en la CNMV para revisar esa categorización y alinearla con la verdad. Con lo cual, partiendo de la base que desgraciadamente no es un dato representativo, os podemos ofrecer nuestra experiencia real, que es la de Fininvest, y nosotros seguimos creciendo. Es decir, llevamos... Claro, es que a mí yo cuando vi estos datos, viendo un poco los últimos informes de Inverco, me llamó la atención. Dije, oye, esto me tienen que explicar un poco por qué sucede, porque yo, la experiencia que tengo y lo que hablamos muchas veces, tanto en directo en el programa como fuera cuando terminamos, es que vuestra experiencia es la contraria, que cada vez hay más gente y más patrimonio invertido en... Correcto, es la contraria, no tan solo en Fininvest, sino a nivel global. Los últimos datos, cogiendo datos reales, pues demuestran cómo la gestión pasiva está creciendo a una tasa que es casi, está entre 9 y 10 veces por encima de la gestión activa. Bueno, ¿y por qué creéis que está siendo así? Simple razón, porque es los más, datos, como dices tú, los basado en datos, a ver. Demostrado, comprobado bajo todas las perspectivas que a largo plazo es más rentable que la media, significativamente más rentable, el doble por rentabilidad, y a nivel de riesgo tiene menos riesgo, o sea, menos volatilidad, que es aproximadamente la mitad, o sea, el doble más rentable y la mitad de riesgo, ¿no? Con lo cual es 4 veces superior a nivel de performance que la media de un fondo de gestión activa. Yo creo que aquí nos has dado ya algunas pistas de cómo identificar los buenos fondos, de los fondos que no están dando tanta rentabilidad. A priori, conociendo la teoría, parece que la gestión pasiva es más sencilla de seleccionar porque, bueno, pues son fondos indexados en este índice, en aquel. Vosotros que tenéis un catálogo, desde luego, de 17.500 posiciones, miro a Felipe porque eso me va actualizando el dato semana a semana, pero ¿qué pueden hacer nuestros oyentes para identificar un buen fondo de gestión pasiva, como es el caso de Fininvest, frente a otros que a lo mejor nos están cobrando unas comisiones altísimas, salía el tema de las comisiones ahora, o que no nos ofrecen unas rentabilidades como las vuestras? Pues es importante recalcar que Fininvest al final no ofrece un fondo de inversión. Son carteras de fondos de inversión. Esas carteras se componen de 8 fondos de inversión, que son fondos de inversión de gestión pasiva indexada. Y esos fondos, digo, por ponerte ejemplo, los 4 fondos de renta variable son fondos que tienen un tamaño de más de 5.000 millones, 3.500 millones, 2.600 millones, 7.600 millones. O sea, al final, Vanguard, que es la gestora que utilizamos y es la que nuestros algoritmos han detectado como más eficiente en cuanto a costes y tracking error, pues selecciona fondos que son auténticos gigantes de un gigante como es Vanguard, ¿no? Que es la segunda gestora, y esto es importante decirlo, más grande del mundo, después de BlackRock, y la primera en gestión pasiva del mundo, ¿no? Al final, cuando decimos es la gestora más grande del mundo en gestión pasiva, si nos vamos a los datos, estos señores gestionan más de 4 veces el Producto Interior Bruto español, el PIB español. O sea, es decir, al final esto no es la gestora de un banco o la gestora de aquí en España, no, estamos hablando de un gigante que ofrece fondos de inversión y que nosotros canalizamos ese interés de nuestros clientes hacia la clase institucional de los mismos. Evidentemente, pues muchas entidades financieras o incumbentes tradicionales no están ofreciendo estos fondos a sus clientes por los conflictos de interés que comentabais anteriormente en cuanto a retrocesiones o objetivos de colocación de producto, lo que no significa que sean fondos buenos o malos. A nivel global, en todo el planeta, las grandes instituciones, los grandes patrimonios y muchos inversores particulares están comprando estos fondos de inversión. Lo que Fininvest viene a ofrecer es una cartera globalmente diversificada en esas 17.500 posiciones, donde hay un peso específico en cada uno de estos 8 fondos de
de inversión. Claro, porque si durante el debate Francisco nos comentaba esas diferencias que dentro de la gestión activa existe entre tener o manejar un fondo de 5.000 millones o manejar un fondo de 500.000 millones, que el margen de maniobra a la hora de actuar sobre las inversiones es más reducido en el caso de mayor volumen de activos gestionados. En el caso de la gestión pasiva esto no afecta. Efectivamente. Y luego pensemos también que las comisiones pues son algo que penaliza sobre la rentabilidad final del cliente. Esto es importante. Sí. Hablaba Giorgio de que nuestras carteras a largo plazo ofrecen hasta un 3,5% más extra de rentabilidad que su media, ¿no? Cuando nos miramos con los benchmark. Hay que entender que un cliente en Finicens paga unos gastos totales, y cuando digo gastos totales me refiero a la comisión nuestra de gestión, a la comisión de depositaría que nos cobra el banco Inversis por depositar esos fondos a nombre del cliente, en su cuenta, a su nombre, en su banco, que será Inversis, y esos gastos corrientes que tienen este fondo de Amundi, que es el rating inmobiliario, y los 8 fondos de inversión de Vanguard que nosotros ofrecemos en todas las carteras a los clientes, que van con un sumatorio total, incluido el IVA, de entre el 0,80 al 0,47%. Por lo tanto, esos son los gastos que realmente penalizan la rentabilidad del cliente. Por debajo del 1, por supuesto. Por supuesto. Y de media en nuestras carteras está en torno al 0,75, ¿no? Que es el tramo de clientes de entre 100 y 300.000 euros. Es decir, cualquier inversor desde 10.000 euros puede verse beneficiado no solo de la alta diversificación, sino de esa estructura que gracias a Finicens pues aportamos de bajos costes que no penalizan la rentabilidad en el largo plazo, insisto, de la inversión de un cliente. No me extraña que estéis ganando los premios que estáis ganando, queridos Giorgio y Felipe. Lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, pero como siempre os digo, y después de todos estos consejos y desde luego este análisis de cómo funciona un buen fondo de gestión pasiva, si os parece vamos a escuchar los consejos que nos trae Value School. Hoy tienes tiempo, ¿eh? Hoy no me podrás decir 3 que no. minutillos o 2, pero bueno, yo me apaño con lo que tú me das. Bueno, pues en primer lugar, quiero recordar a los oyentes que el día 28 de junio tenemos la primera cena de la comunidad Value School y me alegra decir que todos los que estamos en la mesa, Amiral, los amigos de Finicens, Manuel, Luis Fer, Domingo, ahí estaremos. Así que nos encantará conocerlos a ustedes, oyentes del programa, amigos de Value School, en esa cena que incluye, bueno, pues cena, barra libre, toda la explicación de lo que incluye está en la página web www.valueschool.es, en la parte de eventos. Pero bueno, a lo que vamos, repítelo al tema www.valueschool.es, en la sección de eventos que tienen la cena de Value School. Fabuloso. Bien, pues vamos al tema que hoy nos compete, que es los fondos de inversión. Hay un artículo que me gustaría recomendarles que se llama Cuidado con los costes de gestión, por el articulista de la plantilla de Value School, Kaloyan Andonov. Tenemos un blog y Kaloyan nos dio un artículo donde examina el efecto que los costes de gestión y las altas comisiones tienen a largo plazo en una inversión en bolsa a través de un fondo de inversión, señalando también la ventaja precisamente de ir a buscar, pues como dicen los compañeros de Finicens, fondos donde estas comisiones, estos cargos sean los mínimos posibles, porque en largo plazo realmente suponen un lastre para la rentabilidad del partícipe. Pero bueno, esto es una elección, como siempre, del propio partícipe, pagar más o pagar menos. Después del artículo de Kaloyan hay que ver un vídeo de Charlie Munger que se llama Diversificación o concentración. Seguro que siempre se ha preguntado el oyente, pues cómo puede combatir el riesgo y la incertidumbre que presenta pues la inversión. De eso hablamos aquí. En fondos de inversión la regulación ya nos ampara y asegura que un fondo normal, que no los hedge funds, de los que no hemos hablado todavía, debe tener en la cartera pues un número adecuado, diversificado de empresas. Pero realmente, ¿cuál es el efecto de esa diversificación en la rentabilidad que obtiene el partícipe? Bueno, pues Charlie Munger, la otra parte de Berkshire, lo explica en este vídeo que vamos a poner en el Twitter del programa, que es muy esclarecedor, porque imagínense que cuando uno piensa en Berkshire como uno de los conglomerados más diversificados del mundo, esto no es por casualidad, sino porque han encontrado buenas oportunidades en sectores muy diferentes a lo largo de muchos años de inversión inteligente que les han pagado enormes beneficios en esa... Bueno, lo van a ver, la historia de Berkshire y cómo lo hicieron, lo explica Charlie Munger en este vídeo que, repito, se llama Diversificación o Concentración. Y si quieren saber cómo es la otra pata de Berkshire, que se repasen el programa que el compañero de Francisco Javier Rodríguez de aquí, el señor Pablo Martínez Bernal, nos dio aquí esa clase magistral sobre la otra pata de Berkshire, sobre Warren Buffett. Que habrá otro, espero, sobre pronto, Munger. Y tendremos que hablar de Bogle y tendremos que hablar de Charlie Munger.